Entre los 30 valientes estaban Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodó, el de Belén, Sama el Jarodita, Elicá el Jarodita, Eles el Paltita, Ira, hijo de Iques el Tecoita, Abieser el Anatotita, Mebunai el Jusatita, Salmón el Ajojita, Marai el Netofatita, Heled, hijo de Baná, el Netofatita, Itai, hijo de Ribai, el de Gibeá de los Benjaminitas, Benaías el Piratonita, Idai, el de los arroyos de Gaz, Abialbón, el Arbatita, Asmavet, el Bajurinita, Elijaba, el Salbonita, los hijos de Jasén, Jonatán, hijo de Sama el Aradita, Ahían, hijo de Sarar el Aradita, Elifelet, hijo de Ahasbai el Macateo, Elián, hijo de Agitofel el Gilonita, Jezro el de Carmel, Parai el Arbita, Igal, hijo de Natán el de Sobá, el hijo de Agri, Selec el Amonita, Naharai el Berotita, que fue escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira el Itrita, Gareb el Itrita, y Urías el Hitita. En total fueron 37. Capítulo 24. Una vez más la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle: haz un censo de Israel y de Judá. Entonces el rey les ordenó a Joab y a los capitanes del ejército que lo acompañaban: vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y hagan un censo militar, para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab le respondió: que el Señor su Dios multiplique 100 veces las tropas de su majestad, y le permita llegar a verlo con sus propios ojos. Pero, ¿qué lleva a su majestad a hacer tal cosa? Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab y de los capitanes del ejército, de modo que salieron de su audiencia con el rey para llevar a cabo el censo militar de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon cerca de Aroer, al sur del pueblo que está en el valle, después de lo cual siguieron hacia Gad y Jazer. Fueron por Galad y por el territorio de Tahtín Jotzi hasta llegar a Dan Jaán y a los alrededores de Sidón. Siguieron hacia la fortaleza de Tiro y recorrieron todas las ciudades de los heveos y los cananeos. Finalmente llegaron a Berseba, en el Negev de Judá. Al cabo de 9 meses y 20 días, y después de haber recorrido todo el país, regresaron a Jerusalén. Joab le entregó al rey los resultados del censo militar. En Israel había 800,000 hombres que podían servir en el ejército, y en Judá 500,000. Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar, y le dijo al Señor: he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje: ve a decirle a David: así dice el Señor, te doy a escoger entre estos 3 castigos, dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país, o que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos, o que el país sufra 3 días de peste? Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y en todo el país, desde Dan hasta Berseba, murieron 70,000 personas. Entonces el ángel del Señor, que estaba junto a la parcela de Arauna el Jebuseo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado. Basta, le dijo al ángel que estaba hiriendo al pueblo, detén tu mano. David, al ver que el ángel destruía a la gente, oró al Señor: ¿qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, soy yo el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Ese mismo día Gad volvió a donde estaba David y le dijo: sube y construye un altar al Señor en la parcela de Arauna el Jebuseo.
David se puso en camino tal como el Señor se lo había ordenado por medio de Gad. Arauna se asomó y, al ver que el rey y sus oficiales se acercaban, salió y rostro en tierra se postró delante de él. Su Majestad, dijo Arauna, ¿a qué debo el honor de su visita? Quiero comprarte la parcela, respondió David, y construir un altar al Señor para que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Tome su Majestad y presente como ofrenda lo que mejor le parezca. Aquí hay bueyes para el holocausto, y hay también trillos y yuntas que usted puede usar como leña. Todo esto se lo doy a usted. Que el Señor su Dios vea a su Majestad con agrado. Pero el rey le respondió a Arauna, eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. Fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Capítulo 3. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, «Míranos». El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. «No tengo plata ni oro», declaró Pedro, «pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos, al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, «Pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo, y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús, lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, «El Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo». En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, «Todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia». Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Salmo 123. Hacia ti dirijo la mirada, hacia ti cuyo trono está en el cielo, como dirigen los esclavos la mirada hacia la mano de su amo, como dirige la esclava la mirada hacia la mano de su ama,
Así dirigimos la mirada al Señor nuestro Dios, hasta que nos muestre compasión. Compadécenos, Señor, compadécenos. Ya estamos hartos de que nos desprecien. Ya son muchas las burlas que hemos sufrido. Muchos son los insultos de los altivos, y mucho el menosprecio de los orgullosos. Al sabio de corazón se le llama inteligente. Los labios convincentes promueven el saber. Fuente de vida es la prudencia para quien la posee. El castigo de los necios es su propia necedad. El sabio de corazón controla su boca. Con sus labios promueve el saber.